¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy una video reacción, tenía ratico que no hacía. Hoy les traigo una historia bastante interesante. Vamos a hablar de la Guerra del Pacífico, o más bien vamos a reaccionar sobre este tema, de cómo Chile pudo ganar este conflicto internacional frente a otros países de la región. Tenía rato que no subía videitos de Chile, me lo compartieron algunos suscriptores de Chile. Vamos a verlo con ustedes, muchachos. No he visto todavía el video, lo vamos a ver con ustedes, vamos a reaccionarlo, a ver qué tal. Así que una vez arranquemos, comandos. Se avistan los laceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico ocurrido en Sudamérica entre 1879 y 1884. Este conflicto fue el primero y de los pocos conflictos bélicos en esta región donde se utilizaron múltiples tecnologías revolucionarias de la época, como las ametralladoras Gatling, los barcos acorazados de hierro, fusiles de retrocarga o disciplinas militares como la guerra anfibia. Técnicas militares modernas, ¿no? Lógicamente. Porque ya vemos que el equipamiento de esa época, a pesar de que fue a finales del siglo XVIII, ¿sí? Ya estaba modernizándose, ¿no? Además de la intervención diplomática de otros países, tanto latinoamericanos como grandes potencias en esta guerra. Todas estas cosas hicieron que este conflicto bélico introdujera el concepto y la evidencia empírica de la guerra moderna a la región. Los beligerantes de este conflicto, o sea, Chile por un lado contra Bolivia y el Perú, hicieron a este conflicto una guerra bastante desigual. Por una parte, entre los dos aliados, Perú y Bolivia, tenían alrededor de casi 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, mientras... Bueno, ahí miramos las fronteras, ¿no? En esa época, Bolivia sí tenía mar, güey. Tras que Chile con suerte llegaba a ocupar medio millón de kilómetros cuadrados, sin contar algunas reclamaciones en la Patagonia y la Araucanía. Por otra parte, Perú y Bolivia juntos tenían casi 5 millones de habitantes, y Chile aún no llegaba a los 2 millones y medio. Superiormente en tema geográfico y población, Perú y Bolivia superaban a Chile enormemente, ¿no, comandos? Mientras que el ejército chileno tenía alrededor de 2.500 soldados, el ejército boliviano tenía alrededor de 3.000 soldados, y el ejército peruano alrededor de 8.000 soldados. Y aún con toda esta desventaja, Chile no solo logró derrotar a ambos y ganar el conflicto, sino que también llegó a ocupar la capital de uno y los obligó a firmar tratados desiguales en donde les concedían cesiones territoriales. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo Chile hizo para hacerse con la victoria de dicho conflicto estando en desventaja? ¿Utilizó alguna técnica militar especial o recibió apoyo de una potencia extranjera? Para explicar la victoria chilena de este conflicto, primero debemos ir a los antecedentes. Por una parte, Chile antes y durante la guerra estaba muchísimo más preparado que Perú y Bolivia en términos de política y autogobernación. Chile, después de su independencia, vio un periodo de estabilidad en su política, a excepción de algunos conflictos menores. Es que recuerden, muchachos, Chile, su ejército es el ejército más antiguo de toda Latinoamérica y vienen de la época del virreinato español y ya venía un ejército bien estructurado, bien organizado. Ellos siguieron con una estructura bien montada, ¿no? Aprovecharon ese conocimiento y siguieron con esa estructura, mientras que estos países como Perú, Bolivia, que fueron y pelearon sus guerras de independencia, lo que hicieron fue montar sus ejércitos desde cero, ¿no? En cambio, Perú y Bolivia desde su independencia constantemente estaban en guerras civiles o sufrían golpes de estado que no les permitían estabilizarse correctamente. Durante la guerra, Chile tuvo 2 presidentes, ambos electos democráticamente, mientras de que Perú tuvo 6 presidentes, de los que solo uno fue electo democráticamente, mientras de que el resto asumió por golpes de estado o fueron nombrados de forma provisional, y Bolivia tuvo 2, de los que uno asumió con golpe de estado y otro asumió de manera provisional. Ya por acá podemos ver que mientras de que Chile se encontraba estabilizado y unido,
de por sí Chile ha sido el único país en Latinoamérica que ha tenido unas democracias muy estables, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿no? Hay, bueno, sacando un poco aparte el tema de Pinochet, que esa es otra historia, pero sí un país que ha estado con una democracia muy estable a nivel, pues con el paso de los años. Perú y Bolivia se hallaban en conflictos bipartidistas y fragmentados. Por otra parte, Chile antes de la guerra estaba muchísimo más avanzado que Perú y Bolivia en términos económicos. Totalmente. Estos países, al no tener suficiente estabilidad política, eran más propensos a sufrir corrupción, despilfarro de fondos o poca diversificación de la economía en general. Perú, a pesar de años antes haberse llenado mucho los bolsillos con las exportaciones de guano, se había declarado en bancarrota y había cesado el pago de la deuda externa, y Bolivia estaba peor, ya que este país estaba muy aislado internacionalmente, sus exportaciones estaban muy reducidas y al iniciar este conflicto tenían hambrunas, sequías y pestes. Mientras tanto, Chile, a pesar de no tener tantas riquezas como los dos aliados, al tener una mayor estabilidad política, esto le permitió expandir y diversificar su economía. Este país tenía el estrecho de Magallanes que le permitía una buena comunicación comercial con Europa. Había creado un centro de inversiones en Valparaíso y tenía inversiones estatales en otros países. De hecho, esta guerra comenzó porque el Estado boliviano le aumentó impuesto a una empresa chilena en Antofagasta. En el ámbito militar, también influye la estabilidad política y económica de estos países. Llegados a este punto hay que aclarar que Bolivia solo duró un año en la guerra, hasta que en 1880 se retiró militarmente y dejó peleando a Perú solo el resto de la guerra. Tanto Perú como Bolivia al momento de iniciar la guerra contaban con fusiles y armamento bastante obsoletos para la época y de múltiples tipos diferentes, lo cual dificultaba la organización y distribución de cartuchos y municiones. De hecho, en la campaña de la Sierra, los soldados irregulares peruanos llegaron a usar armas primitivas como hondas y lanzas, mientras de que Chile poseía fusiles más modernos y uniformes. La caballería chilena era más numerosa que la peruana, y la artillería chilena estaba mucho más modernizada que la peruana. En el ámbito naval, ambos países, Chile y el Perú, estaban algo igualados, aunque la armada chilena tenía cierta ventaja sobre la marina peruana, ya que ésta tenía barcos más modernos, por lo que a Chile no le costó mucho hacerse con la superioridad naval en la guerra, y posteriormente realizar maniobras de asalto anfibio, entre ellos desembarcos en el centro del Perú, que le permitieron ocupar Lima, la capital de este país. Oiga, muchachos, ese no lo sabía. Bueno, yo realmente no sabía muy bien la historia, la había escuchado, pero bastante interesante, ¿no? De locos meterse Perú y Bolivia en esta guerra, ¿no? Recuerden que en esa época realmente el ejército más moderno, bueno, todavía sigue siendo uno de los ejércitos más modernos a nivel de Latinoamérica, es el chileno, o era el chileno, ¿sí? Incluso las bases principales del ejército colombiano en la época de los 90, perdón, de principio de siglo, fue por oficiales chilenos. Oficiales chilenos vinieron y fundaron la Escuela de Cadetes del Ejército Nacional de Colombia y trajeron toda esa doctrina militar al país. Bastante interesante este tema, muchachos. Sigamos viendo el videito. O sea, principalmente, si Chile se hubiera querido apoderar de todo Perú, lo hubiera hecho, ¿sí o no? Si se le metieron a la capital Lima, fácilmente lo hubieran hecho en todo el territorio peruano. Con respecto a intervención o injerencia extranjera en este conflicto, muchas potencias como los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia trataron de intervenir en el conflicto para proteger sus intereses. Había un tema con el salitre, ¿no? Habían unas minas de salitre, ¿no? Que era un componente que se utilizaba en la industria en esa época, ¿no? Sin embargo, fue solo eso, proteger intereses. La teoría más expandida es esa que afirma que Chile recibió ayuda de los ingleses para derrotar a Perú. Esta teoría es falsa, ya que durante todo el conflicto este país se mantuvo neutral, e incluso embargó a barcos de guerra tanto a Chile como a Perú para mantener la neutralidad. Aunque es cierto que Chile tuvo más facilidad a préstamos ingleses y la prensa inglesa estuvo más a favor de este, aún así no cuenta como una intervención británica a favor de Chile. Como pueden ver, la estabilidad política chilena, su estable y próspera economía y su moderno ejército hicieron que este país se desenvolviera de manera óptima en este conflicto.
y finalmente se hiciera con la victoria. Bueno, comandos, ya saben, ahí en la descripción del video les dejo el link al canal para que vayan y miren este video, estuvo bastante interesante. Un conflicto bélico que marcó fronteras a nivel internacional aquí en Latinoamérica, ¿no? Y que en cierta manera disminuyó mucho las fuerzas militares de Perú y de Bolivia. Bueno, en esa época, muchachos, y aún sigue siendo punta de lanza y referente del ejército chileno a nivel de Latinoamérica como uno de los más modernos y más preparados y profesionales, ¿no? Las fuerzas militares chilenas siempre se han caracterizado por eso, comandos. Como los dije en la reacción, aquí Colombia básicamente, cuando se profesionalizó nuestro ejército, las bases doctrinales se sentaron en la doctrina chilena. Vinieron y fundaron la Escuela Militar de Oficiales acá en Santa Fe, Bogotá. Pero muchachos, espero les haya gustado esta historia, estuvo bastante interesante. Espero les haya gustado el video, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito, dejen el like, que nos estamos viendo ya en uno próximo. Chao, comandos.